Josué, y estamos ahora en el capítulo 6 del libro de Josué. Me acompañan allí para nuestro estudio. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículos 1 al 27. Yo leo el primer versículo, luego voy a pedir que cada uno lea un versículo. Vamos a comenzar acá desde julio, así vamos uno leyendo hasta abarcar todo el capítulo 6. Josué capítulo 6, dice la palabra del Señor: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Ahora el versículo 6, ahora el versículo 6. Antes era el versículo 5. Versículo 8.
Julio. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó entre ella entre los israelitas hasta hoy. Pero cuando se volvieron extranjeros, Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito hecho nacimiento de ella y sobre su hijo menor haciendo sus puertas. El Señor estuvo con Josué y su fama se divulgó por toda la tierra. Gracias, hermanos. Hermanos, la Biblia nos dice que deberíamos dar gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? O, por ejemplo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ok, ahora, la Biblia está llena de promesas de victoria para el creyente y todos tienen algo en común. La victoria que tenemos como cristiano no es nuestra victoria, es decir, no es una victoria que ganamos por nuestras fuerzas, porque resistimos mucho o porque somos fuertes en la batalla, sino que es una victoria que Dios nos da, una victoria que nosotros recibimos por medio de aquel quien ya peleó la batalla y ganó. En Cristo, por Él, nosotros tenemos la victoria, primero en la salvación y después en la vida diaria como cristianos. Entonces, es Dios siempre quien pelea por su pueblo, es Dios quien da la victoria de las batallas diarias de la vida cristiana a su pueblo. Ahora, ya estudiamos en el capítulo anterior el tema de la preparación espiritual para las batallas de la vida, ¿no es cierto? Israel tenía que prepararse espiritualmente antes de entrar en la batalla para conquistar la tierra prometida. Y así nosotros también, hijos de Dios, tenemos que estar preparados espiritualmente para las batallas que enfrentamos en nuestras vidas diarias. Pero cuando ya estamos en la batalla espiritual, es Dios quien está peleando por nosotros. Es Dios quien nos va a dar la victoria. Y esto, hermanos y amigos, lo vemos muy claramente en la historia de la batalla contra Jericó. Era Dios, no era Josué, no era el ejército de Israel quien peleó la batalla y ganó la batalla. De hecho, hermanos, el enfoque de la historia no está en la batalla, sino en el Dios que prometió dar la ciudad a su pueblo. El Dios quien siempre provee la victoria para sus hijos. Entonces, podemos aprender, hermanos, que Dios da a su pueblo la victoria sobre sus enemigos. Mi querido hermano, Dios te ha dado a ti la salvación como su hijo, no por nada en ti, sino por Cristo. Dios pelea por nosotros la batalla espiritual. La victoria es de Él, pero nosotros vamos a encontrar, y justamente en el libro de Josué, encontramos que Dios nos da la batalla, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Dios iba a dar a Israel la victoria, pero Israel tenía que hacer algo. Israel tenía que obedecer. Y tenía que obedecer y seguir los mandamientos de Dios de manera específica. Así es como Dios te da la victoria en la vida espiritual, en la vida diaria. Él ha hecho la obra en Cristo, pero ahora en la vida diaria Él hace la obra, pero nosotros tenemos que obedecer y seguir sus mandamientos. Así que esta es mi propuesta en esta enseñanza. Dios da a su pueblo la victoria sobre sus enemigos, pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios da la victoria? Pues de la misma manera que la da hoy en día en tu vida, como la misma manera como se nos ilustra en esta historia. ¿Ok? Así que he titulado esta enseñanza "De Dios es la victoria". Y bajo ese título quiero mencionar 3 puntos. En primer lugar, Dios da la victoria de manera que le da gloria a Dios. En segundo lugar, Dios da la victoria por medio de destruir a sus enemigos.
Y en tercer lugar, Dios da la victoria debido a la obra de Cristo. ¿Ok? Así que luego de eso daré unas aplicaciones y una conclusión de la enseñanza de hoy. Así que desarrollemos, hermanos, el primer punto. El primer punto que encontramos aquí es que Dios da la victoria de manera que Él reciba la gloria. ¿Ok? Dios da la victoria de una manera que es fácil reconocer que esto es para la gloria de Dios. Hermanos, la manera en la cual Israel fue mandado a conquistar Jericó, según este capítulo, así como en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? El tema de la preparación. Hermanos, escúcheme, no tiene sentido. Vamos de vuelta. La manera como Dios le da la victoria a Israel, según este capítulo, no tiene sentido. Claro, pensando de manera militar, es ridículo lo que ellos hicieron. No es posible conquistar a una ciudad simplemente por medio de rodearla y caminar 7 veces alrededor de la ciudad y esperar que las murallas se caigan. Eso es ridículo. Es obvio para todos nosotros entonces, otra vez, que lo que Dios está haciendo aquí es llamarnos la atención al hecho de que Él muchas veces hace estas cosas de manera que no tiene sentido para nosotros. ¿Para qué? Para que Él tenga toda la gloria. Y no es coincidencia que vemos esto mismo, este tema repetido dos veces, o mejor dicho, en 2 capítulos seguidos. Y hermanos, escúchenme, quiero su atención. Claramente Dios está diciéndonos algo aquí, enfatizándonos esta verdad, enfatizando la verdad para nosotros como iglesia local en estos días. Lo que Dios manda muchas veces no tiene sentido, pero tenemos que obedecerle de todos modos, porque lo hace así para que Él tenga la gloria. Así que voy a ir diciendo algo que es necesario. Yo no sé exactamente lo que te está pasando en la vida ahora. No conozco lo que está pasando de manera específica en cada uno de nosotros aquí. No sé cuáles decisiones tengas que tomar, no sé las dificultades por las cuales estás pasando, mi querido hermano, pero escúchame, cuando estudiamos un libro de la Biblia de manera expositiva, pasaje por pasaje, dejando que la Biblia nos proponga los temas, dejando que la Biblia hable por sí misma y vemos una repetición de un tema, mi querido hermano, oiga, usted tiene que poner mucha atención. Alguien o algunos en esta iglesia necesitan aprender esta lección. Lo que Dios manda no siempre tiene sentido, pero tenemos que obedecerle de todos modos. A veces las cosas así son para que sea más obvio de que los resultados, hermanos, no es de nosotros, sino de Él. Dios es soberano y Dios es perfecto y todopoderoso. Esto vemos empezando ya en el versículo 1. Porque el versículo 1, mire lo que dice el versículo 1. El versículo 1 nos muestra la imposibilidad de la situación. Por favor, Juliana, ¿qué dice el versículo 1? De vuelta. El texto, hermanos, no puede ser más claro. Estaba cerrada, ¿cuán cerrada? Bien cerrada eso. Estaba cerrada, bien cerrada. Enfatiza que no había manera ninguna para entrar ni salir. Así que escúchenme, la única opción que era, militarmente hablando, ¿cuál era la única opción para conquistar esta ciudad? Bueno, había que sitiarla. ¿Saben lo que era sitiar? O sea, rodearla, ¿no es cierto? Y esperar a que los habitantes se mueran de hambre. Pero si se hace eso, ¿qué tiempo usted cree que tendría que pasar para que los habitantes comiencen a tener hambre? Piensen eso. ¿Cuánto tiempo, Julio? Depende de cuán abastecidos. Tira un tiempo. Unos 3 meses. Mirá vos. Acuérdate que había mucha gente en Jericó, ¿te acuerdas? Posiblemente, tendrá que tomar un par de años. Mínimo un par de meses. Mínimo. ¿Ok? Por eso debe impactarnos lo que dice el versículo 2.
¿Qué dice el versículo 2, Yargelis? Hermanos, ¿cómo? ¿Cómo que he entregado en tus manos? Bueno, como si fuera así, ¿no es cierto? Ok, pero en verdad, hermanos, uno piensa, y esto es difícil esto, pero para Dios no es difícil. Y como Dios continúa explicando, no iban a tener que sitiar la ciudad y esperar meses o esperar años, sino que, hey, escúchame, ¿cuánto dijiste? Meses. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jerusalén fue sitiado por los babilónicos? Después de varios años, 3 casi, cayeron. Hermano, ¿qué dice el texto? ¿En cuánto tiempo se abrió la ciudad de Jericó? ¿Cuánto? En 7 días. No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. En 7 días la ciudad iba a ser conquistada. Entonces el texto nos presenta con la imposibilidad de la situación para entonces ¿qué? Para contrastarla con lo que Dios dijo, lo que el Señor le manda hacer a su pueblo. Y Dios entonces luego le da las instrucciones de cómo ellos iban a tomar la ciudad. Vaya conmigo por favor los versículos 3 al 5, hermana Berta, ¿lo puede leer? 3 al 5. Gracias, hermana. Otra vez, hermanos, escúchame, escúchame. Como estrategia militar, esto era ridículo. Los muros de una ciudad no se colapsan porque las personas la rodeen 7 días. Obviamente Dios está haciendo una obra aquí. Él quería mostrar que la conquista de la ciudad no iba a tener nada que ver y absolutamente nada que ver con el poder o con la sabiduría del ejército israelita. Es Dios quien iba a destruir a Jericó. Los hombres de guerra fueron mandados a rodear la ciudad una vez cada día por 6 días, ¿no es cierto? ¿Junto con quiénes? Con los sacerdotes llevando 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Ahora, hermanos, vamos a pensar en esto de vuelta. Podríamos entender la inclusión de los hombres de guerra. ¿Estamos de acuerdo? Porque iba a ser una conquista, ¿no es cierto? Vamos a conquistar, ¿a quién vamos a llevar? Vamos a llevar a Julio, ¿no es cierto? A Urbano, todavía te falta a ti, Freddy, a Steven, a los hombres grandes, a Iván, obvio, a los hombres grandes, ¿no? A los fuertes. Ahora, ¿y los sacerdotes? ¿Para qué los sacerdotes? ¿Por qué el arca? Pásame una metralleta. ¿Por qué el arca? Porque en gran parte, hermanos, escúchenme, esto no era un ejercicio militar. Esto no era un ejercicio militar. Hermanos, esto era un ejercicio de adoración. Esta situación Dios lo manda a hacer como un servicio de adoración. Eran 7 días de adoración. El arca mostraba la presencia de Dios guiando a su pueblo. Recordemos que el arca siempre simboliza la presencia de Dios y los sacerdotes estaban para recordar al pueblo que no era un asunto militar, hermanos. Sin Dios no iban a poder conquistar la ciudad. Los sacerdotes llevaron las bocinas de cuerno, como dice el texto, delante del arca, para poner el énfasis en el arca, para recordarles a los hombres, escuchen, esto no es un asunto de milicia, esto es un asunto de adoración a Dios. La idea es que todo ojo esté fijado en el arca, para que vean lo que Dios iba a hacer y por ende, Él ser adorado. El 7º día son mandados entonces a rodear la ciudad
¿Cuántas veces? 7 veces, mientras los sacerdotes tocan las bocinas y al final el pueblo debería gritar y como dice el texto, ¿qué sucedió? Los muros cayeron, el muro de la ciudad cayó, o iba a caer, mejor dicho. Ahora, literalmente significa, esta frase de caer, literalmente significa que iba a caer sobre sí mismo, o sea, se iba a colapsar, así entonces el pueblo iba a poder entrar. ¿Ok? Y aquí tenemos que entonces ponernos en los zapatos de los israelitas. Hermanos, hagamos ese ejercicio. Porque como hemos visto en otras ocasiones, nosotros ya sabemos lo que va a pasar, ¿no es cierto? Nosotros ya conocemos la historia, por eso por allí no nos impacta tanto esta situación y no nos impacta tanto el hecho de las personas en ese tiempo, pero tenemos que reflexionar un poco, pensar un poco, en primer lugar, cómo esto estaba afectando a los habitantes de Jericó. Pensemos ahorita en los habitantes de Jericó. ¿Se acuerdan los capítulos anteriores? Sabemos por los capítulos anteriores que los habitantes de Jericó, ¿cómo estaban? ¿Tenían miedo o no tenían miedo? ¿Se acuerdan lo que dice el texto? Ellos tenían miedo de Israel. Pero en cierto sentido, piensa en esto. Ellos tenían muros, pues. O sea, tenían miedo de Israel, pero por otro lado decían, tenemos muros. Es como el partido de ayer, decían, no pasa nada porque tenemos buena defensa. ¿No es cierto? Listo. Teníamos muros, pensaban lo de Jericó. En cierto sentido tenían confianza en esos muros. Y más cuando ven que los israelitas, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los israelitas allá afuera? ¿Qué hacían? Daban vueltas, nada más. Entonces imagínate, los Jericó tenían un poco de miedo, pero veían a los israelitas que lo que estaban haciendo era caminar la ciudad, tocando bocina, pero nada más. Y esto por 7 días. Así que tal vez algunos tenían más miedo, ¿no es cierto? Y tal vez algunos otros dejaron de tener un poquito de miedo y comenzaron a burlarse. Y esto, hermanos, es normal porque los que no son parte del pueblo de Dios no entienden lo que hace el pueblo de Dios. Ahora, pensemos en los israelitas. Ya, saquemos de nuestra mente ponernos en la situación de los Jericó. Ahora pensemos en los israelitas. Ellos tenían que hacer lo que Dios mandó, ¿no es cierto? Y sin ver resultados al principio. Ahora, hermanos, escúchenme. Es interesante que cuando Josué cuenta al pueblo lo que debería hacer, no les dice todo. Hermanos, ¿ustedes se dieron cuenta de esto? Se dieron cuenta que Dios le dice a Josué lo que tenían que hacer. Tenían que cada día rodear la ciudad y en el 7º día hacerlo 7 veces, ¿entiende? Pero cuando Josué le cuenta al pueblo, Josué no le dice al pueblo todo eso. ¿Se dieron cuenta en el texto? Josué no le dice eso al pueblo. Es interesante que Josué le cuenta al pueblo lo que deberían hacer, pero no les dice todo. No les dice que por 6 días tenían que andar y que el 7º día los muros se van a caer. No, lo único que hace Josué es darles las instrucciones de cada día. ¿Prestó atención a eso? ¿Se dio cuenta de eso? Le dio instrucción solamente de cada día. Entonces, piensen en esto, escuchen. Viene Josué y le dice, hey, pueblo, escuchen, el Señor nos ha dado la victoria. Hey, perfecto, ¿qué tenemos que hacer, Josué? Escuchen, vengan los sacerdotes, pongan el arca, los varones de guerra pónganse después y rodeen la tierra, y rodeen la ciudad. Primer día, fueron. El pueblo que dijo, listo, vamos a ganar, vamos a conquistar, vamos a vencer. Va a venir la guerra, vamos a tener la victoria. ¿Qué pasó? Primer día, ¿qué pasó? Nada. Ok. ¿Y luego qué? Segundo día. ¿Y qué pasó? Nada. Luego, tercer día. ¿Y
¿Qué pasó? Nada. Yo te pregunto, porque yo estoy diciendo muy rápido esto, pero yo creo que te detengas y pienses. Es como cuando tú eras chiquito y tu mamá te decía, tú le preguntas a tu mamá, ¿en cuánto tiempo llegamos? Ella te decía, ya mismo. Y llegaba ya mismo, que para algunos son 15 minutos, para otros son 2 horas, y para ti ya terminó el ya mismo, y luego nada. No hay nada. ¿Se entiende lo que está pasando acá? Primero nos mandan a hacer algo raro, porque se supone que íbamos a conquistar y dar la vuelta, nada. Segundo, tercer día, y así cuarto día, quinto día, sexto día. Así que seguro alguno estará pensando, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué está haciendo Dios? Nos parecemos ridículos nada más que marchando alrededor de esta ciudad. Como ven, hermanos, escuchen, como ven, estos hombres tenían que tener fe. Pero no fe en el imaginario, sino fe en las palabras que escucharon. Estos hombres tenían que tener fe en lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan la historia de Naamán? No me quiero saltar en historia, pero ¿ustedes se acuerdan la historia de Naamán? ¿Han leído en Segunda de Reyes la historia de Naamán? Un hombre que no era israelita, que tenía una enfermedad en su piel, quería ser curado, él tenía vergüenza de eso. El profeta viene y le dice, llega un profeta a él y le dice, tú puedes ser curado si tú vas al río Jordán y te zambulles ahí 7 veces. Y Naamán dijo, hey, acá donde yo vivo tenemos mejores ríos más limpios aparte, y tenemos mejores ríos. ¿Por qué me voy a ir allá? ¿Quieres ser curado? Tienes que venir acá. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Este hombre obedeció. ¿Y sabes qué sucedió? Se sumergió. Por cierto, aparte era 7 veces que tenés que sumergirse. O sea, no en la primera, no en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, en la séptima. Tenía que obedecer. ¿Y sabe qué sucedió? Bueno, él fue curado. Es una ilustración de vuelta para lo que vemos aquí. Hermanos, estos israelitas tenían que hacer esto que era ridículo. ¿Saben por qué? Porque Dios lo mandó. ¿Qué es tener fe, hermanos? Es hacer lo que Dios nos manda. Más nada. Más nada. Eso es tener fe. O sea, la fe bíblica, ¿no? Entonces, ellos tenían que hacer este mandamiento, para recibir la victoria que Dios tenía para ellos. Entonces, para nosotros, hermanos, Dios también nos da la victoria, pero no conforme al pensamiento humano, sino conforme a lo que Él dice, aun cuando para nosotros no parezca tener sentido. Aquí va a ser claro, hermanos, que Dios lo hizo, que simplemente Él lo hizo, aunque el pueblo de Israel era responsable en obedecer lo que Él dijo. Y hermanos, escúchenme, nosotros también somos llamados a esperar en Dios. Hermanos, somos llamados a tener paciencia en lo que el Señor nos dice. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 15. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 15. Creo que es el capítulo 15. Sí, miren lo que dice el versículo 4. Fred, Magali, te tocaría, ¿no? Romanos 15, 4. Gracias. ¿Qué es lo que dice Pablo en ese texto? Pablo dice, por la paciencia y la consolación en las Escrituras. O sea, hermanos, nosotros tenemos que, oímos la palabra de Dios, el Señor nos dice un mandamiento y tenemos que perseverar en ese mandamiento.
eso va a tener resultado. Y mientras tanto, en ese ejercicio, tenemos la esperanza del resultado que el Señor nos ha prometido. Pero hermanos, es por la paciencia en la Escritura. O sea, dicho de otra manera, paciencia en Dios. Entonces, es sumamente importante, hermanos, prestar atención aquí. Queremos que las cosas sucedan rápido, ¿no es cierto? No queremos esperar. Y menos cuando hacemos lo que Dios nos manda y no vemos resultados inmediatos, ¿no es cierto? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5. Sí, ¿sabes por qué? Porque el Señor te ha mandado a hacer eso el otro día. Y Dios te ha mandado a hacer lo siguiente en el otro día. Y Dios te ha mandado a hacer lo siguiente en el otro día. Así que tú tienes que perseverar. Pero hermanos, tenemos que obedecer en todo. En todos esos detalles, aún no viendo resultados inmediatos. Hermanos, tenemos que obedecer en fe, o sea, según lo que Dios nos ha dicho. Vaya por favor conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 11, versículo 30. Freddy, papá, ¿qué dice? Hebreos 11, 30, ¿qué dice? Gracias. ¿Lo ven, hermanos? Ey, escuche, acuérdense, cuando hablamos de fe no es un asunto como estábamos nosotros ayer viendo el partido de Ecuador, pensando que en un momento vamos a hacer el gol. Esa no es la fe bíblica aquí, no es un asunto de y hacemos fuerza para que darle esas vibras. No. Acá por la fe, en todo el sentido bíblico, por la fe es lo que Dios ha dicho. Pasa esto. Dice el texto, por la fe, o sea, dado que estos hombres le creyeron a Dios, ¿qué sucedió? Cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Para conquistar una ciudad es ridículo caminar la ciudad por 7 días. Es ridículo, pero Dios lo mandó así. Y por la fe los muros cayeron. Es lo que pasó aquí entonces. Aquí vemos que Dios lo hizo. El pueblo obedeció. Ahora, vuelva conmigo por favor a Josué capítulo 6, versículo 20. Freddy, hijo, léelo por favor. 6:20 de Josué. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Gracias. Entonces Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. ¿Y qué pasó? Él recibió toda la gloria. Él le dio la victoria a su pueblo y Él fue glorificado. Porque lo que sucedió solamente lo podía hacer la mano de Dios. Dios da la victoria a su pueblo de manera que le dé gloria a Él. Pero después del versículo 20 viene el versículo 21. Mire lo que dice, por favor, léelo por favor, Denis. Versículo 21 de Josué 6. Y detuvieron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Muy bien. Juliana, escúchame lo que va a pasar ahora, porque lo que vas a oír ahora no suele enseñarse en la escuela de niños. Escucha. Esta es la parte que normalmente no se cuenta en la escuela dominical para niños. Esta es la parte en la que muchos cristianos de hecho les gustaría ignorar y fingir que no está en la Biblia. Pero hermanos, no podemos hacer esto porque cada palabra de la Biblia es inspirada y es útil. Entonces, hagamos esta pregunta. ¿Qué podemos aprender de la destrucción de todos los habitantes de Jericó? Pues tiene que ver con el tema que estamos estudiando ahora. Que Dios da a su pueblo la victoria sobre sus enemigos. Por tanto, aprendemos de esta parte de la historia que Dios da la victoria por medio de destruir a sus enemigos. Y este es el segundo punto de la enseñanza. Dios da la victoria por medio de destruir a sus enemigos. Hermanos, escúchenme, amigos, no podemos ignorar este versículo.
Y no lo vamos a hacer. No podemos decir que esto no debería estar en la Biblia. Tampoco podemos decir que fue un pecado lo que Israel hizo, porque sabemos que Israel hizo lo correcto. Ellos hicieron lo que Dios les mandó. Vaya conmigo, por favor, al versículo 17 de Josué 6. Sí. Ahora, hermanos, vamos por partes. ¿Qué significa esto del anatema? De que la ciudad será anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. ¿Qué significa eso? Bueno, esta palabra puntual, esta palabra que encontramos en Josué de manera puntual, en su texto cercano al original, es difícil de traducir. Anatema, hermanos, significa maldito. Y esto sí tiene que ver con lo que iba a pasar con Jericó. Jericó iba a pasar a ser maldito. Pero esta palabra aquí, puntualmente en este versículo, esta palabra nos da más algo de la idea de ser dedicado a Dios. Otra traducción dice, Jericó con todo lo que hay será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Es decir, esta palabra se refiere a algo que está dedicado completamente a Dios. O sea, es algo así como que, Señor, haz lo que tú quieras con esto. ¿Ok? Bueno, obviamente, Él lo puede hacer porque es su derecho. Él es creador y es soberano. Y lo puede hacer con todo, en verdad. En este caso puntual, los habitantes y recursos de Jericó, escúcheme, los habitantes y los recursos de Jericó fueron dedicados a Dios para ser destruidos completamente. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué era tan importante para destruir a todos, incluyendo mujeres, viejos y niños? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por la maldad de Jericó? Una de las razones es esa. Hermanos, hay dos razones por las cuales yo entiendo de que Dios quería que esto se destruyera todo. Mujeres, niños y viejos. Una es por el pecado merecido de los cananitas. Y en segundo lugar, para proteger al pueblo de Dios. Déjame explicar. Vamos a considerar estas dos partes. Déjame explicar el primer punto. Dios mandó esto en primer lugar para castigar el pecado de manera justa. Hermanos, escúcheme. Estas personas no eran inocentes. Arranquemos. Estas personas no eran inocentes. Porque nadie es inocente. Todos nacen en pecado. Todos son rebeldes en contra de Dios. Aún los que nacen. Todos son rebeldes en contra de Dios. Y si no se arrepienten, van a ser destruidos para siempre. Entonces, así como cada persona nace en el mundo, cada persona en Jericó mereció la muerte. Pero aquí, hermanos, era la verdad de manera especial porque eran cananitas. O sea, porque ellos tenían un pecado obstinado y constante en contra de Dios, pero no por un tiempo, por siglos, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 15, versículo 16. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 15, versículo 16. Mario, léelo, por favor. Porque cuando vamos a este texto, Dios estaba diciendo a Abraham lo que le iba a pasar a su descendencia, ¿no es cierto? Dios le va a decir a Abraham de que su descendencia iba a ser esclavizada en Egipto, pero por un tiempo, por un largo tiempo, pero escuchen luego por qué fue ese tiempo. Génesis 15, 16, ¿qué dice? Gracias. A ver, los ubico. Abraham, hermanos, estaba en la tierra de Canaán. Estaba donde está Jericó en este momento. Aún no era Jericó, pero estaba ahí Abraham, en ese sector. Abraham estaba allí. Dios le dice a Abraham,
tus descendientes después de 400 años van a estar aquí. Pero por 400 años van a estar esclavos en Egipto. Pero luego van a estar aquí. ¿Y sabes por qué? Porque aún no ha llegado, la maldad de ellos aún no ha llegado al colmo. Pero va a llegar al colmo. Entonces, hermanos, parte de la razón por la cual Dios permitió la esclavitud de Israel en Egipto por más de 400 años era para dar a los habitantes de la tierra prometida las oportunidades de arrepentirse de sus pecados. Hermanos, ustedes están entendiendo esto. Hermanos, Dios decidió que el pueblo de Israel esté 400 años de esclavitud en Egipto para Él tener misericordia de los cananitas y que se arrepientan. Hermanos, no podemos ignorar la misericordia de Dios ofrecida a estas personas. Pero estas personas no se arrepintieron. Y Dios sabía que no lo iban a hacer. Por eso es que Dios le dice eso a Abraham y le dice, mira, después de 400 años, después de soportarles todos esos pecados terribles y horribles, tus descendientes van a tomar esta tierra. Y entonces ellos serán castigados. Y los cananitas, hermanos, entonces eran pecadores terribles. Leemos en Deuteronomio, por ejemplo, no lo busque, pero leemos en Deuteronomio que estos hombres eran inmorales. Habían prostitutas, habían sodomitas, o sea, homosexuales, que también cometían actos terribles con incestos, con bestialidad, o sea, tenían relaciones con animales. Luego también los sacrificios de sus infantes. Ellos ofrecían a sus hijos en sacrificio a fuego a sus dioses, los quemaban a sus hijos. Entonces, que nadie piense que estos habitantes de Jericó eran inocentes, eran pecadores blasfemos en contra de Dios, merecían completamente el castigo del Señor, y el Señor tuvo 400 años de misericordia. Y hermanos, escúcheme, amigos, Dios puede hacer lo mismo con toda la creación. Él puede dar la vida y la puede quitar. Tenemos que creer en un Dios completamente soberano antes de entonces encarar este texto. Pero también un Dios justo y misericordioso. Es lento para la ira. Calvino dijo que esta matanza hubiera parecido algo inhumano, ¿no es cierto? Terrible, si no hubiera sido mandado por Dios mismo. Pero dijo, puesto que Dios, en cuyas manos están la vida y la muerte, mandó esto, se termina toda la discusión. Por un lado, hermanos, sí, es así de fácil. La matanza de todos los habitantes de Jericó fue correcto. De hecho, hasta incluso podemos llamarlo algo bueno y justo. ¿Saben por qué? Porque Dios lo mandó. Y Dios no puede hacer nada que no sea correcto, que no sea bueno, que no sea justo, que no sea santo. Ahora, por otro lado, para ayudarnos a comprender tanto como podemos con nuestras mentes finitas y también pecaminosas, es importante otra vez recordar que cada ser humano merece la muerte por su pecado y porque es rebelde en contra de Dios. Merece tanto la muerte física como la muerte eterna. Y específicamente los cananitas habían vivido en pecado tan horrible por siglos y siglos. Y era tiempo entonces del justo castigo de Dios. Entonces, hemos visto en primer lugar, el primer punto de por qué Dios manda ejecutar a todo lo que tenga aliento en ese lugar. ¿Ok? Entonces, Dios manda a ejecutar todo por un tema de castigar el pecado. Pero en segundo lugar, también podemos ver que Dios mandó esta destrucción completa de esta ciudad y de los demás habitantes de la tierra para proteger a su pueblo, para preservar a Israel de caer tan fácilmente en los pecados de los cananitas, en su inmoralidad y en la adoración a dioses falsos. Y sabemos que los israelitas, hermanos, eran muy fácil para ser tentados. No lo busque, pero por ejemplo en Números capítulo 25 leemos cómo vemos cómo las hijas de Moab
tentaron a los israelitas para cometer fornicación y ofrecer sacrificios a ídolos. Y los vemos allí. Ellos estaban allí y de repente vinieron las hijas de Moab y una sonrisita y un hola y un baile y chao, chao, así. Miles y miles cayeron en la fornicación y luego murieron, israelitas. ¿Qué iba a pasar, hermanos? Escúchame. ¿Qué iba a pasar si ellos iban a ser rodeados entonces con esta tentación por todos lados en la nueva tierra que estaban teniendo? ¿Qué iba a pasar? Hermanos, en el desierto, acampando, vinieron un día las hijas y cayeron. Imagínense ahora viviendo allí. De hecho, vemos lo que pasó cuando no destruyeron a todos como Dios los mandó. ¿Qué pasó? Ellos fueron llevados muy fácilmente conforme a sus pecados. Por eso Dios mandó la destrucción completa para preservar al pueblo de Israel. Y mis queridos hermanos, escúchenme. Dios todavía protege a su pueblo por medio de llamar a sus hijos a apartarse de las tinieblas. Como leemos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 17. Por favor, lea conmigo. Elizabeth, ayúdame leyendo ese texto. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17. Gracias. Hermanos, hemos leído esto. El texto claramente dice que Dios aún nos sigue diciendo a nosotros: apártense de ese pueblo que es idólatra. Apártense de todo lo que no adora al Dios verdadero. Hermanos, ya no somos mandados a matar a los incrédulos, eso es verdad. Y lamentablemente, esto ha sido una mala interpretación de estos pasajes por muchos años. Estas instrucciones fueron para Israel en ese tiempo y nada más, no algo mandado para todos los cristianos. En el pasado, algunos países se han considerado cristianos y por eso permitieron guerras en contra de los incrédulos. Y esto fue pecado. Esto nunca tuvo que haber pasado. No vivimos en el mismo tiempo de los israelitas. No somos mandados a causar daño físico a nuestros enemigos. Aquí Israel no estaba haciendo nada por su propia voluntad tampoco. Solamente lo hizo porque Dios lo mandó para ese momento. O sea, Israel era un instrumento de justicia. Pero Dios mismo lo dijo, no fue en la imaginación de los hombres. Pero los principios son iguales entonces. Escúchenme, hermanos, necesitamos apartarnos del pecado y de la tentación. Necesitamos tomar en serio el tema de nuestra santidad. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Punto. Esta matanza nos puede enseñar esto. Dios es tan santo que ordenó la muerte de todas estas personas. Por un lado, porque Dios aborrece el pecado, pero por otro lado, porque Dios quería cuidar a su pueblo. Hermanos, Dios toma en serio el tema de la santidad. Por lo tanto, tú tienes que preguntarte lo mismo. En realidad, tú aborreces el pecado de la misma manera. Tenemos que hacer morir las obras de la carne en nosotros, lo terrenal en nosotros. Entonces, esta manera puesta sobre Jericó, esta anatema puesta sobre Jericó, nos puede enseñar que no deberíamos tolerar en nuestras vidas algo que vaya en contra de Dios y su voluntad. ¿Me escuchó o no, mi hermano? Escúcheme.
Este asunto del anatema puesta en Jericó nos puede enseñar que no deberíamos tolerar nada en nuestras vidas que vaya en contra de Dios y su voluntad. Pero a veces hay pecados que consentimos nosotros en vez de destruirlos. A veces permitimos que pequeñas cosas nos quiten nuestro poder espiritual y nos lleve a pecados más grandes. Y no, hermanos, Dios odia el pecado. Fíjese lo que le sucedió a Jericó. Y sabemos que un día Dios va a destruir todo pecado. Un día Cristo va a regresar a juzgar. Apocalipsis capítulo 19 dice que ese día Cristo regresará y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, Dios no solo juzgará el pecado, también destruirá en el infierno con toda su ira al pecador no arrepentido. Entonces, primero, vemos que no se puede hacer un contraste entre Dios del Antiguo Testamento tan sanguinario y Jesús del Nuevo Testamento lleno de amor. No, hermanos. ¿Saben por qué? Porque son el mismo Dios, iguales en santidad, aborrecimiento del pecado. En ambos testamentos Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero en ambos testamentos Dios no tiene por inocente al culpable. Cristo va a regresar para juzgar. Así que yo te pregunto, ¿tú estás listo para ese regreso de Cristo? Tú tienes que pensar en esto de manera personal. ¿Tú estás listo para el regreso de Cristo, quien viene a juzgar a los vivos y a los muertos? Pero por otro lado también hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque en este capítulo vemos un cuadro tan maldito, ¿no es cierto? Sin embargo, en medio de ese cuadro maldito, vemos allí una casa de paz. Vemos lo que le sucedió a Rahab y a la familia de Rahab, salvada. Fueron los únicos en toda la ciudad que no murieron. Toda la ciudad fue dedicada a Jehová. Toda la ciudad fue dedicada a la destrucción, pero él iba a salvar a Rahab y a su familia. Es hermoso, hermanos, este cuadro. Esto nos enseña que siempre hay gracia y misericordia para el pecador arrepentido. Los que siguen en sus pecados y rebeldías en contra de Dios serán destruidos, pero los que se arrepienten y ponen su fe en el Mesías, en Jesucristo, tendrán misericordia. Hermanos, vemos estas dos perfecciones de Dios, ¿no es cierto? Vemos esta ira en respuesta de su santidad, pero también vemos su misericordia y compasión. Y estas dos perfecciones se ven con mayor claridad en Jesucristo. Así que esto es lo último que necesitamos aprender de esta historia de Josué 6. Hermanos, Dios da la victoria a su pueblo sobre sus enemigos y lo hace de una manera en la cual Él tenga la gloria, lo hace de una manera en la cual implica destruir a sus enemigos, pero ante todo lo que he dicho, Dios da la victoria debido a la obra de Cristo, y esto me lleva al tercer punto de la enseñanza. Y esto es una aplicación para nosotros. Porque, hermanos, nuestra victoria hoy en día no tiene nada que ver con una tierra física. No tiene nada que ver con una nación física. Como dije, no somos mandados a matar a nadie para ganar la victoria. Hermanos, Cristo ya triunfó sobre el enemigo en la cruz. Él ya venció a Satanás. Él ya venció nuestro pecado, y por eso toda victoria que recibimos ahora en la salvación y en la vida cristiana, hermanos, la recibimos de Él. Amén. Ahora, recibimos esta victoria debido a la obra de Cristo, en primer lugar, ¿cuándo? En la salvación, obviamente. Y en la salvación, Dios se glorifica a sí mismo, porque lo hizo de una manera que no tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. ¿Sabe cómo Cristo obtuvo la victoria? ¿Saben cómo Cristo tuvo la victoria, hermanos? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál hubiese sido el sentido de que Cristo ganara la victoria? ¿Cuál? ¿Cuál hubiese sido el sentido lógico? ¿Qué pensaban los israelitas del Mesías? ¿Que venía a qué?
a reinar y a imponerse sobre las naciones. Eso hubiera tenido ¿qué? Sentido. Pero ¿cómo lo hizo el Señor? El Señor hizo una locura. Lo que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, no tiene sentido. Porque venció a la muerte, ¿cómo? Él muriendo. Venció a la muerte con la muerte. Hermanos, nuestro Salvador tenía que morir para darnos la vida. Por eso Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan es poder de Dios. Ahora, tal vez tiene más sentido, ¿no es cierto?, para ti pensar en esto. ¿Cómo puedo obtener la victoria? Bueno, espiritual, ¿no es cierto? Bueno, tendría más sentido entonces obrar para tener la salvación. Tendría sentido vivir una vida de buenas obras. Tendría sentido. Pero así no es como Dios salva. Porque de esta manera tú tendrías razón para jactarte de tu salvación. Tú podrías decir, yo lo merecí, pero la salvación es por gracia. La salvación no es por obras, no es por obras para que nadie se jacte. Porque siempre cuando Dios hace algo en la salvación y en todas las cosas, es para su gloria. Y por eso lo mandó de esta manera. Es por gracia, para que Él tenga toda la honra y toda la gloria. Pero la victoria que recibimos debido a la obra de Cristo no termina solamente en el momento de la salvación, sino que es una victoria continua en nuestras vidas cristianas. Hermanos, óigame por favor, porque esto es sumamente importante para ti. Yo sé que tú estás muy posicionado en la obra de Cristo, amén. Y no te sueltes de aquello, porque he allí tu gozo, tu salvación y tu paz. Ahora, escúchame. Tú necesitas lograr tus victorias diarias. El énfasis en nuestro pasaje, en el arca del pacto, nos ayuda a recordar esto. Hermanos, escúcheme, la presencia de Dios con nosotros, porque Cristo hizo propiciación, satisfizo la ira de su Padre, hizo expiación, lavándonos de nuestros pecados con su sangre. Cristo, entonces, Dios está con nosotros. ¿Me siguen hasta aquí? Ok, ahora, vamos a lo práctico. Cuando nos acercamos a Dios, a su presencia, por medio de su palabra, por medio de los medios de gracia, ¿no es cierto? Y que esto nos lleve a reflexionar en Cristo, hermanos, he allí la victoria. Escúchame, lo que Satanás y este mundo propone es que tú, en tu vida diaria, no reflexiones en Cristo. Eso es lo que Satanás se propone. Que tú no reflexiones en la obra de Cristo. Hagamos el ejercicio. Ayer, ¿cómo estuvo tu día? ¿Sabes cuándo pecaste? Justamente cuando no estuviste en el ejercicio de meditar en Cristo. Con algunos hermanos aquí conversaba en medio de la semana y le decía, ¿cuándo es que normalmente nosotros pecamos? Cuando invisibilizamos a Dios. Porque si Dios estuviese visible y presente, cuando quiero decir visible, quiero decir, si Dios lo tenemos presente en mi día a día y en mi minuto por minuto, yo tendría otra manera de hablar, yo tendría otra manera de pensar, yo tendría otra manera de hacer las cosas. Pero cuando yo lo invisibilizo, entonces es cuando me sale lo que soy. Hermanos, eso es justamente lo que el mundo y Satanás te propone, de que tú no tengas la victoria, y la manera de hacerlo es que tú no reflexiones en Cristo, como que te olvides de que Cristo está contigo, Dios con nosotros. Entonces, hermanos, podemos hacer morir el pecado en nosotros porque la ira que este pecado merece ya fue satisfecha por Cristo. Cristo ya sufrió el anatema, Él fue maldito, Cristo fue dedicado a la destrucción, pero no por ningún pecado en Él, por cierto, sino por los nuestros, te lo aclaro. Dios mató a su Hijo para que pudiera Dios ser el justo y dar justificación a que Él quiera, al que es de la fe en Jesús.
Así que la salvación del pecado y nuestra victoria sobre el pecado, hermanos, viene de Cristo y por lo tanto el ejercicio, el mecanismo es que reflexionemos en Cristo, donde Cristo sufrió lo que nosotros merecíamos. Por esto, hermanos, entonces la victoria es nuestra. Hermanos, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Escuchen. Para el pueblo de Israel, ¿cuál fue la instrucción? ¿Qué tenía que hacer Israel para tener la victoria? ¿Qué tenía que hacer? Obedecer dando... ¿Es ridículo o no es ridículo eso? Porque lo lógico sería, llamemos a los hombres más fornidos, usemos armas y peleemos. Eso es lo lógico. Dios manda, no, porque es para mi gloria. Entonces, ustedes lo que van a hacer es caminar. Punto. Ridículo. Pero, con el arca adelante, porque esto no es un ejercicio militar, esto es un ejercicio de adoración, porque esto es una batalla espiritual. Bien. Hermanos, en nosotros, ¿cómo tenemos la victoria? Obedeciendo al Señor. ¿Y qué Dios mandó para que tengamos victoria? Paciencia. Acuérdense que no fue en el primer día que cayeron los muros, ni en el segundo ni en el tercero, fue en el séptimo. Paciencia en las Escrituras. Pero tenemos que hacer lo que Dios mandó. ¿Qué Dios nos mandó a hacer? Medios de gracia para ver a Cristo. Hermanos, hacemos eso, que es ridículo, porque ¿cuál será lo lógico? Cindy, tus tentaciones son estas, por lo tanto, aléjate de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y sí, hay cierto sentido de piedad en eso. Pero si tú no vas a Cristo, tú vas a tener un par de horitas de piedad. Tú vas a tener externamente alivio, pero en tu corazón y en tu mente concebiste el pecado. ¿Lo ven, hermanos? ¿Lo ven? Entonces, esto es un asunto práctico en cuanto a la victoria. Tú dices, John, lo lógico es que si yo quiero vencer sobre el pecado, no tengo que escribirle a tal, ni llamar a tal, ni acercarme por allá, ni por acá. Sí, es verdad. Son cosas externas que te pueden ayudar. Tienes cierto sentido de piedad. Sí, hay cierta sabiduría que te va a ayudar en eso. Perfecto. Pero si tú no usas lo que Dios mandó, ¿qué es lo que Dios mandó? Medios de gracia para que observes a Cristo. Si tú no usas eso, por más que te alejes de la llamadita, del mensajito, de la red social y todas esas cosas externas, tú vas a caer en pecado en tu corazón y en tu mente. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado la victoria en Cristo y es en la manera de Él que tenemos la victoria. Tú tienes que confiar en sus medios. Tú tienes que confiar en lo que el Señor ha dado para nosotros en detalle. Dios dio a Israel la victoria, pero tenían que obedecer. Y después su ejército tenía que entrar a la ciudad y matar a los habitantes, hermanos. Escúchame, óyeme, por favor. Este es el orden, óyeme. De vuelta, vamos a Israel. ¿Qué es lo que tenía que hacer Israel? Tenía que hacer esto ridículo, ¿no es cierto? Ya. Tenía que darse cuenta que está el arca de adelante, por lo tanto esto es algo espiritual, no militar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero luego de eso, ¿qué tenía que hacer Israel? Una vez que los muros se caen, ¿qué tenía que hacer Israel? Esto está bonito, Al bolsillo. Ah, mira esa chica que está ahí. Es inconversa, pero si yo le evangelizo, porque ya yo tengo entendido de que ya tienen miedo de nosotros. Si yo le evangelizo, esa chica ahora puede ser parte de nuestro pueblo. ¿No? ¿Tiene sentido eso o no? Tiene todo el sentido. Mira ese chico. Puede ser un gran... En ese tiempo no habían pastores. Pueden ser un gran... ¿Qué? Sacerdote de ese pueblo levita. Peleador por nuestro pueblo. Si yo le predico Deuteronomio 6:4, Génesis 3:15, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo una vez destruidos los muros? Tenía que matar a todos.
Y eso incluye mujeres, niños y viejos. Hermanos, vamos nosotros. Ahora sí viene la parte externa. ¿Entiende el sentido? Primero viene la parte interna. Primero viene el hecho de los medios de gracia, esos que parecen para algunos que pueden ser absurdos. Sí, eso. Primero son los medios de gracia que apuntan a Cristo. Y una vez teniendo eso, ahora sí, pon recaudo, mata todo lo que no tiene que ver con Dios. Ahora sí, con Cristo en tu reflexión, en tu mente y en tu corazón. Ahora sí, mata lo que no tiene que ver con Dios. Mátalo. En ese orden. Si no es religión, es hipocresía. En ese orden. Entonces, hermanos, Dios da la victoria a Israel, pero tenían que obedecer y su ejército tenía que también matar a los habitantes. Y como leemos en el versículo 2, había varones de guerra. Así que no debemos pensar que la batalla espiritual es fácil, pero tenemos la victoria. Hermanos, escúchenme, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero no son humanas, son espirituales, son las que Dios ha mandado. Así que hermanos, peleemos, pero en la armadura de Dios, con las armas espirituales. Memoricemos la palabra, meditemos en la palabra, participemos de la comunidad de creyentes y Dios nos va a dar la victoria. Hermanos, hombres y mujeres que están aquí, escúchenme. ¿Usted sabe cuándo comienza el adulterio o la fornicación en nuestras vidas? De una manera muy práctica. Cuando tú dejas de tener comunión con los hermanos. Así te lo estoy diciendo, así de simple. Algo muy práctico. ¿Sabes por qué? Porque te comienzas a relacionar con otras personas, te comienzas a alejar, estás solo y comienzas a pensar que estás solo. Hermanos, Dios nos da la victoria por medio de sus mandamientos. Dios va a ganar la batalla y así recibir toda la gloria. Hermanos, hasta ahí, ¿alguna pregunta de la interpretación del texto de Josué 6? Hasta ahí, ¿alguna pregunta en cuanto a la interpretación del texto de Josué 6? Julio. La semana pasada dijiste que la respuesta del ángel de Jehová, la última porción, era la primera parte de ese capítulo. Pero, sin embargo, el capítulo anterior se menciona como ángel de Jehová, que indica directamente que es Jehová. ¿Esto es una manifestación de las dos personas de la Trinidad o es la misma? No, es una continuación. De hecho, Josué lo que está diciendo es, hablé con el ángel, ¿no es cierto? Nos muestra que habló con el ángel, que era Dios mismo, Jesucristo. Él le da las instrucciones específicas en el capítulo 6. Y el mismo hecho de que le llame Jehová es porque lo están nombrando, relacionando al ángel como Dios. O sea, nos está hablando del mismo. No. Cristian. La pregunta correcta no sería por qué Dios mandó a todos los hebreos, sino porque Dios tuvo paciencia y misericordia a 400 años para esperar a que ellos arrepienten. O sea, la pregunta de un corazón egoísta podría ser ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué mataste? Pero la pregunta de un corazón regenerado, Señor, tu misericordia independiente haber esperado 400 años, sabiendo que no se van a arrepentir por sus cuatro, tuviste misericordia de ellos. Ahora, es 400 años a partir de Abraham. Pero es mucho más antes de Abraham. ¿Okay? Es 400 años solamente a partir de Abraham.
Bueno, evidentemente, al hecho de entender de que esto es un sobreentendimiento, si estos hombres practicaban bestialismo, posiblemente estos animales, no necesariamente todos tenían que ver con el trabajo de la ganadería. Muchos posiblemente sean usados o hayan sido usados para la inmoralidad sexual. No. Veo una sombra que cuando venga el Señor, cuando da la vuelta y hace una vuelta, toca los cuernos. Sí, los cuernos, sí. Puede ser. Sería bueno que lo desarrolles. Puede ser. Puede ser. No digo que no, puede ser. Pero sería que lo desarrolles para verlo más. Hermanos, permítanme darles unas aplicaciones, ¿ok? Estoy reafirmando entonces de que Dios da la victoria sobre sus enemigos, ¿no es cierto? Entonces, enfrentamos muchas batallas, tenemos que obedecer a Dios en cuanto a qué hacer y Él siempre da la victoria. Ahora, necesitamos tener la fe en esa verdad. Vaya por favor conmigo de vuelta a Hebreos capítulo 11, versículo 30. Hebreos 11, 30. Melba, ¿qué dice? Hebreos 11, 30. Gracias. Ahora, hermanos, este texto es un texto un poquito particular que el resto de los textos en Hebreos 11. ¿Por qué? Esto es fascinante porque en contraste, hay mucho contraste con los otros ejemplos que encontramos en Hebreos 11. Por ejemplo, en Hebreos 11 nos dice explícitamente quiénes estaban mostrando la fe. Lo que quiero decir es esto. Si usted lee Hebreos 11, usted va a encontrar nombres, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted va a encontrar por la fe Abraham, tal cosa. Por la fe Moisés, tal cosa, ¿no es cierto? Ya. Pero aquí no dice por la fe un nombre, sino dice por la fe cayeron los muros de Jericó. Por supuesto, eran los israelitas, esta generación de israelitas que mostraron la fe, o sea, obedecieron a Dios en este detalle, y los israelitas quienes rodearon los muros por 7 días. Estos hombres son los sujetos que se nombran aquí. Por ejemplo, en el versículo 29, ¿qué dice Cristian? Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Listo. Tanto los egipcios hasta lo mismo fueron ahogados. Gracias. Entonces, hermanos, creo que enfatiza que Dios hizo todo, pero los israelitas en esta segunda generación de judíos tenían que recibirlo por fe esto. O sea, y así es para nosotros, hermanos. Dios da la victoria, pero tenemos que ejercer nuestra fe por medio de la obediencia específica a Él. Hermanos, los muros no cayeron en el primer día, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto, fue en el séptimo. Aquí era una fe en Dios, una fe que obedeció, una fe que perseveró, una fe que triunfó, hermanos. Hermanos, escúchenme, no se trata de que yo lo hago en la primera y lo obtengo, no, es por la paciencia de las Escrituras. Hay que perseverar en ese mandamiento de Dios. Necesitamos entonces el mismo tipo de fe, hermanos. El objeto de la fe, lo sabemos, es nuestro Dios. Es una fe que obedece, que persevera en paciencia, aun cuando parece que nada está sucediendo. Esa es la fe que triunfa, la que persevera en lo que Dios ha dicho. Así que te pregunto, ¿tú tienes la victoria en Dios? ¿O tú te sigues esforzando en tus propias fuerzas?
O peor, rebelándote en contra de Dios. Tú no puedes resistir a Dios. El mismo poder que derrumbó los muros de Jericó no puede ser resistido. En el día final no tendrás esperanza. No vas a poder estar en pie, en rebeldía, en contra del Dios soberano del universo. O tal vez piensas que Dios no ve lo que estás haciendo, pero su ira y su juicio es paciente para contigo. Mi querido amigo, escúchame, Dios te está dando tiempo para arrepentirte, pero también tiempo para acumular más pecado en juicio contra ti. Así que no resistas más, arrepiéntete y pon tu fe en su Hijo Jesucristo, como Rahab aquí. Mira lo que dice, una vez más, ándate Josué de vuelta, mira lo que dice Josué capítulo 6, versículos 24 y 25. Caleb, ¿me ayudas? Josué 6, 24 y 25. Gracias. Hermanos, escúcheme. Amigos, óigame. Rahab no era una buena persona. Pero cuando reconoció quién era Dios y le rogó misericordia y salvación, ¿qué sucedió? Ella recibió misericordia y salvación. Así que, amigo y amiga, tú puedes recibir también la misericordia del Señor. Porque así como la ira y el juicio de Dios es paciente, y si tú no te arrepientes, te va a atrapar, también la gracia y misericordia te atrapa si tú te arrepientes. Él te ha dado otra oportunidad hoy para creer en Él. Pon tu fe en Jesucristo. Y para nosotros, los que hemos ya recibido la victoria de Dios en la salvación, que sigamos viviendo en fe y en confianza, sabiendo que Dios nos rescató de nuestros pecados, nos ha dado la victoria sobre el enemigo, pero también va a continuar dándonos victorias en nuestras vidas. No depende de ti, porque no se trata de tus fuerzas, tampoco se trata de tu sabiduría. Tú puedes enfrentar entonces grandes problemas, puedes tener muros muy altos, pero es Dios quien te da la victoria. Puede parecer que el mal está ganando, pero no puede ganar porque Cristo ya ha ganado, ya venció. Pero nuestra respuesta entonces, hermanos, está en la obra de Cristo. Esta victoria no es sentarnos y hacer nada, no. Somos mandados a obedecer y hacer morir el pecado. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mi querido hermano, óyeme, usa los medios de gracia para que observes a Cristo. Usa los medios de gracia para que observes a Cristo. Vencemos por medio de la sangre de Cristo. Somos sus hijos. La victoria es de Dios. Por lo tanto, confía en ella mientras le sigues y le obedeces a lo largo de tu vida, cada día. Amén. Como conclusión, Dios da a su pueblo la victoria sobre sus enemigos.